Sobre la avenida Parque Lira, al poniente de la Ciudad de México, se levanta imponente esta residencia con más de 56,000 metros cuadrados. Durante décadas se mantuvo oculta e inexplorada. Sus accesos eran minuciosamente controlados y era resguardada por soldados de élite. Aquí se tejió la vida política nacional y se tomaron decisiones que marcaron el rumbo del país. Por sus jardines, pasillos y salones desfilaron personajes que dejaron huella. Grandes funcionarios que han estado caminando en estas piedras donde nosotros caminamos ahora, ¿verdad? Y que los han recibido en esos salones preciosos que ahora podemos visitar. Podemos imaginarnos ahí sentada, imagínense a Jacqueline Kennedy, que era la más elegante. Y que si estos muros pudieran hablar, bueno, serían la gran crónica del poder en México, ¿no? Es la residencia oficial de Los Pinos, símbolo del poder en México. 14 veces más grande que la Casa Blanca de Estados Unidos. Aquí vivieron los presidentes desde Lázaro Cárdenas hasta Enrique Peña Nieto. El que nunca vivió aquí fue el presidente López Mateos. Él siempre se quedó en su casa de San Jerónimo. Nada más venía aquí para recibir, ¿no?, a invitados especiales, a dignatarios de otros países. Pero él siempre se quedó en su casa. Pero todos los demás se vivieron aquí. Así fue la vida en Los Pinos hasta el último día de noviembre del 2018. El 1 de diciembre todo cambió. Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, abrió sus puertas como centro cultural. Se quitaron los retenes y se cambiaron las vallas metálicas por flores. Hoy, sus pasillos, salones y jardines son recorridos por niños, jóvenes y adultos. Ahora el presidente López Obrador, haciendo lo mismo que hizo Cárdenas, entrega este lugar, que dejó de ser austero y republicano para convertirse en fastuoso, ¿sí? También lo entrega al pueblo de México para un enorme centro cultural que ya de por sí, simplemente los primeros fines de semana, atrajo a, no exagero, cientos de miles de visitantes. Toda esta zona, Chapultepec, tiene muchos de los recuerdos, pues, de nuestra ciudad, digamos, más significativos, ¿no? Muy significativos. Y qué bueno entonces que ahora ya esto que se abre al público y que ya lo pueden disfrutar toda la gente, que era siempre como un misterio, un tabú, ¿no?, de ver esa gran barda cerrada como un búnker. Entonces qué bueno que todos estos espacios ya sean del pueblo como fueron originalmente, ¿no? Los Pinos, antigua residencia oficial de presidentes, ahora es el centro cultural de todos los mexicanos. El origen de Los Pinos inicia en esta casa. Se construyó a finales del siglo XIX, cuando José Manuel de Pablo Martínez del Río, uno de los hombres más acaudalados del país, adquirió el terreno para edificar esta obra tipo chalet, estilo inglés. Esta casa, construida en un lomerío de lo que fue la granja de descanso del señor Juan José Martínez del Río, fue una casa mandada a construir por él a un ingeniero arquitecto extranjero de apellido Hall, que usa una manera de construir que estaba en boga en esa época, en el siglo XIX, que se llama el Stake Victorian Style. Esta casa pues parecía más bien un chalet al estilo de las casas inglesas o norteamericanas de las costas, con un pórtico que abrazaba la casa. En 1934, el presidente Lázaro Cárdenas decidió que no viviría en el castillo de Chapultepec, como lo habían hecho todos los mandatarios desde finales del siglo XIX. Él decía que el castillo era sumamente ostentoso, ¿sí?, para que él pudiera vivir ahí. Entonces empieza a ver qué lugares por aquí están adecuados para que pudiera él habitar. Primero se le propone, por ejemplo, la Casa del Lago, y finalmente no la aceptó. Y entonces decide que mejor el Rancho de la Hormiga. Está más lejos, sí, tiene como mayor privacidad, y a él le gustaba mucho salir a montar a caballo, salir a caminar. Entonces piensa que es un lugar mejor la casa del Rancho de la Hormiga. La Hormiga le parece a Cárdenas que no es un nombre adecuado
Está bien la austeridad y la sencillez, pero también para Cárdenas la presidencia era una investidura. Y entonces le pone el nombre de Los Pinos porque así se llamó el rancho en Michoacán donde él conoció a su esposa, doña Amalia Solórzano. Y entonces, para que tuviera que ver con el nombre, él mismo sembró todas estas hileras de pinos que vemos ahora y que hacen que el lugar se llame correctamente Los Pinos. Por eso se llaman Los Pinos y así se seguirá llamando. Quisiera morir de sentimiento. A través de los años, las habitaciones de Los Pinos albergaron parte de la historia de México. Por ejemplo, en este salón, el general Lázaro Cárdenas redactó los principales decretos de su gobierno, entre ellos por el que se repartieron 22 millones de hectáreas a los trabajadores del campo, o el que restituyó a la nación su riqueza petrolera el 18 de marzo de 1938. Lázaro Cárdenas es un hombre que cambia muchos estilos de gobierno. Por ejemplo, en lugar de tomar posesión de la presidencia de smoking, de rigurosa etiqueta, como lo habían hecho todos los que lo precedieron, ¿sí?, Lázaro Cárdenas usa lo que se decía entonces traje de calle, ¿sí?, lo que ahora llamamos traje. Ese es un cambio significativo. Además, no lo hace en una ceremonia en el Palacio Legislativo, sino en el Estadio Nacional, con los representantes de las organizaciones obreras y campesinas como sus invitados. Y este tipo de cambios de estilo, el presidente que habla con la gente, que se acerca, que recorrió el país entero, se traduce también en el cambio de su residencia. Prácticamente no queda nada del mobiliario ni de las obras de arte que se fueron acumulando aquí en tiempos del general Cárdenas, porque posteriormente esta casa se usó más como oficina, como residencia de visitantes distinguidos, y entonces básicamente lo poco que quedó después del último gobierno del antiguo régimen, pues son mobiliarios muy sobrios de lo que llegó a ser en tiempos del gran despilfarro presidencialista. Sin embargo, las dimensiones de la casa nos permiten entender cuál era el sentido del general Lázaro Cárdenas. Vamos a ver el contraste. El contraste es la casa de Miguel Alemán. Al salir de la casa Lázaro Cárdenas, avanzamos por un hermoso jardín en el que apreciamos ahuehuetes y pinos. Seguimos por el camino de la democracia, donde se exhiben bustos de hombres y mujeres que lucharon por hacer de este un país más democrático. A un costado se encuentra la Rotonda de la Reforma, donde figuran Melchor Ocampo, Sebastián Lerdo de Tejada y Benito Juárez. También están las esculturas de Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón. Este camino es el que nos lleva hasta la Casa Miguel Alemán. Es la más grande y ostentosa. Tiene 5.700 metros cuadrados de construcción. La mandó edificar el presidente Miguel Alemán en 1946. Entonces decide venir a Los Pinos, pero la casa de Lázaro Cárdenas se le hace insuficiente, se le hace realmente muy pequeña. Él tenía 3 hijos, ya adolescentes, jovencitos, ¿sí? Y entonces decide construir una casa que fuera para el nivel de una casa presidencial. Lo paradójico del caso es que Miguel Alemán no vivió aquí. Miguel Alemán siguió viviendo en la casa de Lázaro Cárdenas, porque esta ostentosa mansión tardó casi todo el sexenio en ser construida. La tarea se la encomendó al arquitecto Manuel Girao de Esteva. El estilo de la casa es el llamado ecléctico, es decir, mezclado. Vemos arquitectura de imitación francesa, la arquitectura mexicana, incluso en las ventanas H, y es cuando el arquitecto Manuel Girao empieza la obra, que terminará a su muerte el ingeniero Fernando Parra. Beatriz Velasco, esposa de Miguel Alemán, le pide al arquitecto que decore la casa con lo que estaba en moda en aquel momento, el estilo imperio, que consistía en muebles afrancesados, de patas rectas, con muchos dorados, además de una serie de cerámicas de Sèvres traídas de Francia,
las esculturas hechas de bronce y también esculturas hechas de mármol. Amueblaron y la acondicionaron a todo lujo, ¿no? Entonces, candiles de cristal de Bohemia, porcelanas de Sèvres, tapetes persas, muebles de estilo. Sí, entonces muchos muebles de estilo Luis XV, Luis XVI, o mueble fino mexicano mandado a hacer con maderas finas y grabado el escudo nacional. Él manda a hacer esta gran mansión en estilo afrancesado, muy de la época, con 3 pisos. En el piso de hasta arriba vive él con su familia, que tenía varios hijos. En la parte del medio tiene oficinas y su oficina y un comedor elegante para recibir. Y en la parte del sótano tenía un salón de fiestas y salas de juegos, en fin. Los pisos, el mobiliario, las lámparas de Europa, de los lugares más ostentosos y caros posibles, las propias maderas preciosas de los pisos de las habitaciones, de las recámaras, se va marcando, insisto, la diferencia de estilos. Se va mostrando que la forma es fondo. Miguel Alemán, el primer civil, decide ordenar la construcción de una magnífica casa que impacte, que se vea a dónde está el poder. Pero sobresale en todo el conjunto la escalera monumental de estilo imperio. ¿Qué significa? Es una rampa que sube al centro y luego se bifurca en 2 porciones para darle una manera suntuosa al hecho de bajar y subir en la casa residencial. Es una interpretación del poder, una gran escalinata, incluso en donde recibir de manera elevada a los invitados o despedirlos, hacerse pues precisamente el jefe del Estado. Esta es la razón por la cual tiene esta implicación de poder. En la parte superior vivieron los presidentes. Ahí estaban las recámaras, el vestidor y la cocina. Un piso abajo, la biblioteca José Vasconcelos. Ahí también estuvo la oficina presidencial que ocuparon Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Una sala de reunión decorada con los volcanes 1990, un cuadro de Luis Nishizawa. El comedor para las cenas oficiales con embajadores y políticos. Y en el sótano, el búnker y la sala de cine. En lugar de que el presidente en Los Pinos estuviera cercano al pueblo, a partir de Miguel Alemán, Los Pinos se hizo una especie de fortaleza inexpugnable donde vivía el presidente separado del pueblo. Entonces, la idea original de Cárdenas fue cambiada por Alemán. Y empieza entonces esta idea del presidente lejano y del Fausto. En esta casa vivieron con sus familias los presidentes Adolfo Ruiz Cortines, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y Enrique Peña Nieto. Esta es la calzada de los presidentes. Un sendero con adoquines y jardines arbolados. Debe su nombre a que está flanqueado por estatuas labradas en bronce de los mandatarios que habitaron Los Pinos. Cada uno de estos monolitos mide 2 metros con 20 centímetros y tienen un peso aproximado de 200 kilogramos. En la década de los 50 del siglo XX, el presidente Adolfo Ruiz Cortines ordenó construir una casa sencilla y en la parte exterior de Los Pinos mandó colocar una puerta monumental. Esta es la imagen que el pueblo de México tenía de Los Pinos. Una reja que es la original reja del antiguo convento de monjas de San Juan de la Penitencia, que con la desamortización pues, se liberó del edificio y se hicieron varias copias, una en el Castillo de Chapultepec, otra en la Puerta de los Leones y esta que vemos aquí. Es una puerta interesante, muy agradable, a base de una decoración con hojas de acanto. Al centro
vemos al Niño Dios con un orbe en la mano porque procede esta reja del antiguo convento de San Juan de la Penitencia. Con el paso del tiempo, en Los Pinos se instalaron albercas, jardines, canchas de golf y de tenis. Otro cambio significativo en Los Pinos llegó con el nuevo siglo y la caída del PRI. El presidente Vicente Fox, surgido de las filas del PAN, no quería vivir en la casa Miguel Alemán. En su lugar, eligió Las Cabañas. A un lado de la casa de Miguel Alemán estuvo desde antes una residencia mucho más sobria, La Cabaña, y Vicente Fox, que también quiso cambiar de alguna manera ciertos estilos priistas, dejó de residir en aquella ostentosa casa y se trasladó a esta. En esta cabaña, antes que Fox, vivieron los hijos mayores de los presidentes que tenían hijos mayores que querían que residieran aquí. Los últimos de ellos, hasta donde tengo entendido, los hijos de Miguel de la Madrid. En la casa Miguel Alemán se instalaron 100 oficinas para funcionarios de la presidencia. Sigue teniendo su despacho presidencial ahí, sí, salas de juntas, oficinas para sus secretarios y colaboradores más allegados. Las cabañas destacan porque tienen una arquitectura totalmente distinta. Las cabañas del presidente Vicente Fox, rompiendo con el esquema tradicional de las casas oficiales que hemos visto, pues él hace un complejo de un par de cabañas con una morfología mucho más sencilla. Le llama cabañas por su sistema constructivo a base de vigas de madera, unas gualdras, las zapatas, unos fustes muy sobrios, en donde el ornato prácticamente se ha perdido. Simplemente es un espacio diferente dentro del entorno de la zona residencial. En el año 2006, el presidente Felipe Calderón, también del Partido Acción Nacional, habitó estas cabañas. Y con el regreso del PRI a la presidencia, en el 2012, Enrique Peña Nieto retomó la tradición priista y volvió a acondicionar la casa Miguel Alemán para habitarla. Frente a los jardines del Centro Cultural Los Pinos se encuentra un salón que alberga una de las obras maestras de David Alfaro Siqueiros de 1948. Es una pintura que muestra a Venustiano Carranza en su escritorio, sentado en la silla presidencial, haciendo referencia a la Constitución de 1917. Esta obra forma parte de la colección de la Presidencia de la República y cuelga de uno de los muros del Salón Venustiano Carranza. Saliendo de este edificio, a un costado de los jardines, se encuentra otro salón con el nombre de Miguel de la Madrid. Ahí está una gran sala de juntas oval con pinturas de cada uno de los presidentes de México. Y esas oficinas básicamente estaban para los secretarios de presidencia. Había una secretaría que era la Secretaría de la Presidencia, así el jefe del gabinete, y ahí es en donde están, inclusive hasta están las fotos de los diferentes jefes de gabinete en una de las salas que hay ahí adentro. En el extremo norponiente de Los Pinos, alejada de las demás, se encuentra otra casa con mucha historia. Para llegar a ella, caminamos por la avenida Molino del Rey. Aquí viene el antiguo acueducto de Guadalupe, ya muy reconstruido, que alimentaba la Ciudad de México desde las fuentes de Tacubaya, y finalmente se abre ante nosotros el Molino del Rey. Es uno de los edificios icónicos de Los Pinos. Fue construido a finales del siglo XVI para la producción de harina. Pero también fue testigo de una de las escenas más trágicas que ha vivido nuestro país, la Batalla del Molino del Rey. Una de las más sangrientas de la Guerra de 1847 entre México y Estados Unidos. En estos campos que nos rodean, aquí fue esa batalla espantosa cuando la invasión norteamericana, ¿no?, que atacaron aquí de una manera feroz. En 1847, en septiembre, ya llevaba un buen tiempo la guerra, que había empezado en 46. Los
ejércitos estadounidenses estaban aquí a las puertas de la Ciudad de México. El Molino del Rey era en ese momento la última barrera entre el invasor y la capital de la República. Este es el monumento a los caídos en la batalla del Molino del Rey. Lo mandó a erigir el general Ignacio Comonfort 9 años después de los hechos. A veces parece que la guerra contra los Estados Unidos fue una cosa sencilla en la que el ejército invasor ganó rápidamente. No es así. Duró casi 2 años y se resistió en la manera en que pudo resistirse frente a un enemigo 7 veces más poblado, 20 veces más rico y con tecnología industrial que en México no existía. De verdad hay que revalorar la heroica resistencia de los mexicanos en aquella guerra en lugar de pensar simplemente en traiciones. Aquí, entre los caídos se cuentan el general Antonio León, gobernador con licencia de Oaxaca. En estos terrenos donde se libró la batalla, se cree también que alguna vez formaron parte del marquesado de Hernán Cortés y existe la posibilidad de que en sus alrededores estuviera la casa de la Malinche. Hoy, en estos terrenos, se encuentra la Plaza Francisco I. Madero en honor a este hombre que terminó con 30 años de la dictadura de Porfirio Díaz. Respetando el orden, a las 10 en punto se abren los pinos para que el público en general, por favor, guarden el orden. Ya están abiertas las puertas que durante muchos años obstruyeron el paso. Estos jóvenes aprovechan la apertura para desarrollar una aplicación con los acontecimientos históricos que se vivieron en cada rincón de este lugar. Por ejemplo, localizaron el sitio donde estuvo parado el presidente John F. Kennedy en 1962, cuando Adolfo López Mateos lo recibió en la Casa Presidencial. Hola, soy Fer. Y yo soy Adrián. Y somos Mercy. Bueno, nosotros somos un grupo, somos un laboratorio creativo, multidisciplinario, conformado por científicos, por psicólogos, por diseñadores, por emprendedores que buscan contar una historia con tecnología. Nos dimos a la tarea de recabar y excavar toda la historia oculta, las anécdotas, no solo la vez que estuvo Kennedy acá, sino la vez que estuvo el Canelo, y es muy importante para nosotros generar un vínculo con las personas a través de la tecnología. Entonces nos dimos cuenta que es muy emocionante pasearnos por los cuartos vacíos ahora que son Los Pinos y descubrir que en el punto en el que estamos parados estuvo tal persona. Para lograr su objetivo, buscaron en la fototeca imágenes históricas o relevantes que sucedieron en Los Pinos. Después, mezclaron las fotografías con tecnología aumentada para llevarlas al teléfono móvil. Desde el inicio tú vas a abrir la aplicación, te va a reconocer por tu geolocalización que estás en Los Pinos, tal cual vas a ir caminando y vas a ver una especie de portales, ¿no? Conforme te vas acercando, el portal va descubriendo qué suceso histórico pasó, ¿no? Y tal cual tú con tu teléfono vas a estar buscando por todos los espacios de Los Pinos y vas a ir descubriendo estos momentos históricos. La aplicación busca ser una herramienta educativa y lúdica a través de un recorrido que exhibe lo que pasó en Los Pinos desde 1958. Hoy, en el ocaso de la segunda década del siglo XXI, el Centro Cultural Los Pinos se convierte en punta de lanza en la celebración de actividades culturales para todos los mexicanos. Nuestro programa de animación cultural ya comenzó, tenemos actividades los fines de semana, sobre todo cuando viene mucha gente con familia, con niños, entre semana hay muchos, gente de la tercera edad, escuelas, y lo que estamos transitando justo es a tener un programa regular de animación cultural. Podemos encontrar conciertos de las agrupaciones del Sistema Nacional de Fomento Musical, podemos encontrar también obras de teatro, presentaciones de danza, pero también lo estamos diseñando
diseñando como un gran espacio de formación artística, donde el artista venga a crear, venga a llevar a cabo sus proyectos y entregue a la comunidad, porque ese es un punto muy importante y un hecho que la secretaria de Cultura, Ale Fraustra, nos ha hecho hincapié. Tenemos que trabajar para la comunidad y aquí también se va a detonar un programa de cultura comunitaria. Se aprovecharán todos los espacios, desde los pasillos y salones hasta los jardines. Habrá conciertos, exposiciones, encuentros literarios y hasta un museo de sitio dedicado al general Lázaro Cárdenas. Tiene que ser un programa incluyente, plural, porque, como te lo decía, Chapultepec ya es un referente para el citadino y para el que no es de la ciudad también. Venir, siempre tenemos mucha gente de los estados y nos da mucho gusto poderlos recibir, y en esa pluralidad es que se está diseñando un programa integral, plural y diverso, para que tanto haya actividades para niños, pero que también sea un programa que al papá lo invite a quedarse, a escuchar y a compartir en esta comunidad que estamos formando a partir de Los Pinos. El proyecto es gigantesco y por eso yo los invito a que de martes a domingo nos visiten de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre, no se cobra, hay 4 espacios que los pueden visitar, hacer referente a que los jardines, bueno, son maravillosos, se aprecian, se disfrutan y la verdad sí que no pierdan la oportunidad de conocerlos. El Centro Cultural Los Pinos y sus 56,000 metros cuadrados se integran al bosque de Chapultepec para convertirse en uno de los espacios más importantes del mundo en materia artística y cultural. Sus muros, rejas, casas, esculturas y caminos, que fueron testigos de la vida política de México, ahora serán espectadores de las más diversas expresiones culturales. Los Pinos para todos.